estamos ahí también. Perfecto. Gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre la comunidad. Es un día de comunidad. ¿Y a quién no le gusta la comunidad? Sentirse en comunidad. Algunas congregaciones tienen ese título, comunidad. Nuestros ministerios estudiantiles, algunos tienen la palabra comunidad. Y gracias a Dios por la comunidad, por esos espacios. Somos bendecidos por la comunidad. Ayer hablábamos de qué bendiciones uno encuentra en la comunidad, en la comunidad de Compa, en la comunidad de la CIE. Y uno recibe pastoreo, discipulado, formación, ejemplo, amistades, pareja. Hay mucha bendición en la comunidad. Entonces, eh, vamos a meditar hoy en la palabra en Santiago 2, del 1 al 13. Y para algunos, este es el corazón de la carta. Entonces, voy a leer para ustedes los primeros 7 versículos, por lo pronto. Entonces, para que estemos ahí. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dice, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir leyendo más adelante. Y fíjense, hablando con estudiantes de Compa, y yo imagino que los obreros y los estudiantes tienen esta misma experiencia también en esta región andina, hermosa región andina. Cuando le preguntas a los estudiantes, ¿qué es lo que más valoras de Compa? La profundización, el estudio de las escrituras, es casi siempre lo primero. Y casi siempre lo segundo es la comunidad. Te reciben como si te conocieran desde siempre, dicen algunos. Alguien más dijo, dejé el cargador de mi celular en la cama y cuando regresé, seguía ahí. Y dices tú, wow, o sea, qué bueno, pero qué triste que en otros lados no. La comunidad, qué bendición es la comunidad. Es linda, mas no perfecta. No perdamos de vista esto. Es una comunidad de pecadores. Aquí estamos 113 pecadores conectados, ¿no? Redimidos. Aquí estamos. Y esta comunidad necesita a veces disculparse, perdonar, volver a comenzar a confiar. La comunidad es frágil y la necesitamos cuidar todos nosotros. Todos quieren formar parte de una comunidad, real o ficticia. El sociólogo Zygmunt Bauman, en su libro Comunidad, inicia así. Las palabras tienen significado, pero algunas palabras producen además una sensación. La palabra comunidad es una de ellas. La comunidad es un lugar cálido, un lugar acogedor, evoca todo lo que echamos de menos y lo que nos falta para tener seguridad, aplomo y confianza. Y por eso tal vez muchas minorías en la sociedad se definen como una comunidad. Hay comunidades educativas, comunidades indígenas, comunidad migrante, comunidad de la diversidad sexual, comunidad de todas. Y como ministerio somos también una comunidad de la universidad. ¿Cuál es la particularidad de la comunidad de discípulos de Jesús? Como hablamos el primer día, los destinatarios de la Carta de Santiago eran comunidades marginales y vulnerables a lo largo de todo el Imperio Romano, asediadas por los poderes económicos, políticos, pero sobre todo por los culturales, los poderes culturales. Vivían rodeados de personas politeístas, sistemas sociales brutales, donde la religión, poder y sexualidad estaban frecuentemente relacionados.
A esa comunidad Santiago invita a poner en práctica la palabra y no solamente ser oidores. Santiago nos dice, pónganla en práctica como se relacionan con otros, con la creación y ustedes mismos. Porque en la medida que la iglesia permanece en el Señor y su palabra, podrán ser una comunidad testiga, veraz del Evangelio al mundo. Las primeras comunidades de discípulos necesitaron más que buenos deseos para permanecer en la fe. Ellos tuvieron que ser creativos para vivir como pueblo de Dios en un contexto hostil. Nosotros necesitamos voltear a ver nuestra historia con sus aciertos y sus errores, todos sus claroscuros y extraer sabiduría para nuestros días. Lean sobre la iglesia primitiva. La iglesia del primer siglo sí que vivió en un contexto plural, tanto o más que el nuestro. Y saben, Santiago no, ni el resto de los autores del Nuevo Testamento escribieron recomendaciones para cambiar a los que estaban afuera de la comunidad. No, ellos escribieron a las comunidades de creyentes en contextos particulares para que la iglesia de Jesús no cambie según los parámetros de la sociedad, sino se mantenga fiel a su Señor. Porque, hermanas, hermanos, la fe en Jesús no se trata de cambiar a los del mundo, sino de nacer de nuevo. Y eso es obra del Espíritu, no de carne ni de sangre. La iglesia vive diferente por obra del Espíritu y comparte las buenas noticias al mundo. El mundo escucha el mensaje y ve el Evangelio que es real en la vida de la iglesia, que por obra del Espíritu creen y proceden al arrepentimiento y tienen vida eterna. Por eso, porque en la medida que la iglesia permanece en el Señor y su palabra, podrá ser una comunidad testigo veraz del Evangelio al mundo. Ya lo voy a repetir para nosotros. En la medida que la iglesia y nosotros, como parte de iglesia y como movimientos estudiantiles, permanecemos en el Señor y su palabra, podremos ser una comunidad de testigos y testigas veraces al mundo y a la universidad del Evangelio. La comunidad es frágil y debemos cuidarla. Y Santiago va al grano. Ustedes tienen el bosquejo. Número 1 dice, sí, se cuida la comunidad para que sea lo que debe ser, porque el favoritismo es una forma de amoldarse al mundo. El capítulo 2, Santiago advierte sobre el riesgo de amoldar la vida de la comunidad mediante la práctica muy fea del favoritismo o la discriminación, que es lo mismo. Favoritismo o discriminar es una forma de ser igual que el resto del mundo. El capítulo inicia en un contexto y en un tono pastoral. Hermanos míos, la exhortación viene de alguien y es alguien que está relacionado. Hay un vínculo, hay cariño. No olvidemos que las primeras iglesias eran iglesias domésticas también, en casas. La exhortación es muy sencilla. La fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe lugar a favoritismo. Es incompatible una cosa con la otra. Y uno puede decir, o las primeras comunidades pueden decir, ok, muy bien, Santiago, check, amén. Nosotros no hacemos eso aquí. Pero después viene el ejemplo, un ejemplo muy concreto, que lo deja a uno patinando. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre. Se atienden bien al que lleva ropa elegante, le dice, siéntese aquí, pero al pobre le dice, pues allá. Hace la pregunta, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes? Juzgando con malas intenciones. La forma de recibir a una persona es más que una simple bienvenida. Dignifica o excluye. Aquí en este ejemplo, los dos personajes son convidados a la reunión, a que pase. A los dos se les dice bienvenidos, pero uno pues no es bienvenido, pareciera. ¿Se han sentido como el pobre este ejemplo? Que no son bienvenidos. Yo tenía como 9, 10 años, ya veo que algunos dicen sí. Nos mudamos de casa
tenía nuevos amigos, de repente mis amigos se quieren ir a jugar a la otra cuadra donde había otra amigo que yo no conocía, llegamos y íbamos a entrar, entraron todos, yo iba a entrar al final y me cierra la puerta el niño y me dice, no, tú no puedes entrar porque mi mamá no te conoce. Y no me dejó entrar a jugar y me tuve que regresar a mi casa solo. Muy triste porque ninguno de mis amigos que estaba dentro salió para irse a jugar conmigo. Profundo rechazo. Entonces, pero ¿cuántos no han experimentado este rechazo? Nosotros mismos. Y nosotros mismos a quienes hemos rechazado. Esto también pasa en nuestras congregaciones en la actualidad. Usted no puede venir porque tiene tatuajes, porque es ateo, porque consume drogas, porque usted es de las feministas, porque su orientación sexual no es la correcta, no porque usted es de la derecha, no porque usted es de la izquierda. Siempre hay un pretexto a veces para que las personas no vengan a nuestras congregaciones. No es verbal, es como que somos. Gracias a Dios, las comunidades estudiantiles siguen siendo hospitalarias y deben seguir siéndolas. Y miren, vamos a tener muy serios problemas cuando los estudiantes les pregunten a sus obreros, ¿debo invitar a mi compañero que es ateo al estudio bíblico? ¿Debo invitar a mi compañera que es feminista al estudio bíblico? ¿Pueden venir mi compañero que tiene orientación distinta? ¿Pueden? Cuando hacemos esto, ya perdimos. Y lo menciono porque ante el avance de las causas sociales, la tendencia de la mayoría de la iglesia es cada vez más a la defensiva y cerrada. Y me doy cuenta que operamos bajo la misma lógica del mundo. Dividimos ustedes, nosotros, a favor, en contra. Incluso he escuchado que gente dice, son nuestros enemigos. Tenemos una actitud combativa y un discurso violento. Y seguir por ese camino solo destruye los puentes con otras personas. La comunidad cristiana está en el mundo, pero no es del mundo. Un hombre sencillo entra a la reunión y no lo llama rico, porque es más que un rico. Es de estos patrones, esos que dan favores y piden lealtad. Y entra con todo su bomba, su influencia, su presencia misma, ¿no? Ancho. Y el otro personaje es un pobre y no necesita mucha descripción. Ambos entran a la reunión, a la comunidad. Ese no es el problema, dice Santiago. Que vengan, que vengan. Leamos bien, que vengan. El problema para Santiago no está en los que vienen, sino en los que ya están adentro. En cómo la comunidad recibe a otros. El problema no está en la sociedad. Sabemos que está apartada del Señor, que no camina en el Señor, que está en oposición al Señor. Eso ya lo sabemos. El problema no está allá, está en nuestras comunidades. Obviamente están alejados y Dios quiere que vengan a Él y nazcan de nuevo para vida eterna. Al personaje rico, influyente, se le recibe bien y se le da un asiento importante. Al pobre se le pide que se quede de pie o que se siente a los pies de los que ya están sentados. Y como saben en la antigüedad, pues el orden de los lugares es importancia. Frente, los más importantes, y así para atrás. En este ejemplo, las personas que visitan la asamblea de creyentes, posiblemente una casa, siguen siendo tratadas de la misma forma en que eran tratadas en el resto de la sociedad. No hay diferencia. El personaje importante sigue siendo reconocido, bien atendido, como en todos lados. Y el pobre sigue siendo despreciado. Entonces, ¿en qué es diferente esta asamblea? Si se promueven las desigualdades, si se discrimina. Y miren, no pensemos mal de los destinatarios de esta carta, este ejemplo. Uno puede decir, uy, se pasaron. Pues sí, ¿cómo se les ocurre, no? Debieron ofrecerle algo de comer al pobre, ropa, algo, ¿no? Una caridad. Ubiquémonos en el contexto. Va a tener más sentido. Cuando el personaje importante y el pobre ingresaron al lugar donde se reunía la iglesia, ejercieron una presión cultural y política sobre la comunidad de creyentes. ¿De qué se trata este grupo? ¿Se respetan las buenas costumbres aquí? ¿Nos van a tratar como se debe tratarnos? ¿Nos van a tratar de iguales?
¿Se van a atrever? Están locos. ¿Por qué hacen eso? ¿Quieren destruir el mundo? Y entendamos, hermanos, hermanos, un trato igualitario para estos dos personajes de este ejemplo era una afrenta muy importante a la cultura. Tratarlos como iguales era romper todos los moldes de la sociedad de tajo y sufrir las consecuencias. Pero era la forma y es la forma correcta de hacerlo en el reino. ¿Por qué tenían que hacerlo? ¿Por qué tenían que tratarlos como iguales? ¿Por qué Santiago les reclama que no lo hacen? Porque estas asambleas, la reunión de las iglesias, deben ser un reflejo del reino. Y en este reino hay un Señor y Rey, y una nueva ley. Y ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Las desigualdades étnicas, culturales, económicas pasaron. He aquí todo es hecho de nuevo según el modelo original. Si la iglesia caía en este juego y buscaba granjearse la simpatía de este benefactor, posiblemente este hombre les pudo haber otorgado algo, una buena ofrenda, remodelar el espacio, mejor pan o vino para la comunión, algo pudo haber ofrecido, la comunidad pudo beneficiarse con algo. Pero si este personaje se sintiera ofendido, también pudiera haber cobrado venganza. Y recuerden, a las personas que valoraban su honor y tenían mucha influencia. Un desprecio para este hombre de parte de la comunidad pudiera ocasionar reacción del hombre y de las autoridades locales. Y no hay nada como el honor herido. Hace unos años, cuando Ali y yo éramos obreros jóvenes que estábamos empezando, nos tocó organizar una reunión anual en la ciudad para los colaboradores. Ale invitó a un regidor de la ciudad que supimos que cuando él fue joven asistió a algunas reuniones de compa. Y este regidor antes nos había invitado a Palacio Municipal, nos recibió en la sala de juntas del alcalde y en esa reunión nos platicó todo de lo que el señor había hecho en su vida. Y este regidor fue a la reunión de colaboradores y él quería dirigirse en el programa a los asistentes. Pero pues esa noche no le dimos la palabra porque ni estaba en el programa, ni tenía que decir nada y no se la dimos. Y ya no lo volvimos a ver después de esa reunión. Es decir, él se fue, ya no tuvimos comunicación, ahí se acabó mi carrera política, no es cierto. Pero Ale perdió un donador muy importante esa noche. Y claro, perdimos nuestra influencia política en la ciudad, una palanca importante que Pompo hubiera aprovechado en Tijuana. El hombre rico del ejemplo de Santiago pudiera ser una buena palanca, decimos en México, no sé si tiene sentido una palanca o una influencia, ¿no? Una buena palanca para la asamblea de creyentes. Recuerden, eran personas necesitadas, no cae mal una ayudita extra. Pero Santiago les dice, ni se les ocurra buscar el favor de los poderosos a costa de comprometer la fe con sus acciones, porque serán juzgados sin misericordia. Porque en la medida que la iglesia permanece en el Señor y su palabra, podrá ser una comunidad testigo, veraz, al mundo del evangelio. ¿Pueden imaginar lo que Santiago les está pidiendo a las iglesias? No hagan favoritismos ni discriminen, aunque eso les implique perder el favor de los poderosos que les pueden dar algo. Porque si tratan con privilegio a los ya privilegiados de la sociedad y desprecian a los pobres, ustedes perpetúan las desigualdades en la iglesia del Señor Jesucristo y eso es incompatible con la fe que ustedes tienen en el Señor Jesucristo. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen? Les pregunta Santiago. Y esa pregunta tiene una respuesta. Sí, decía, hubieran dicho. Estos ricos le cobraban impuestos, les arrebataban las tierras, abusaban de ellos, acusaban y además Santiago dice, blasfeman el nombre del Señor. Con el crecimiento de la iglesia y la integración de más miembros,
miembros ricos también de la sociedad, el sistema de patronazgo, de lo que ya hemos hablado, corría el riesgo de instalarse en las relaciones de la comunidad de creyentes. Y la iglesia debía modelar una sociedad distinta, la del reino de Dios. Escuchen, mis queridos hermanos, dice Santiago en el versículo 5. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres, según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometían quienes lo aman? Dios se dirigió a los pobres, nos guste o no a nosotros. Dios nos ama a todos por igual, porque todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos dignidad, sin importar si uno es rico o pobre, cuál es tu origen étnico, tu lengua materna, el color de tu pasaporte, preferencia sexual, equipo de fútbol, lo que sea. Pero el Señor tiene preferencia por los pobres, aquellos que han sido ignorados, discriminados y despojados. El versículo 6 dice, pero ustedes han menospreciado al pobre. Eso nos pasa a la parte 2 del bosquejo. Cambio de roles. Santiago ubica a los lectores. ¿Nos ha pasado que alguien les dice algo y nos ubica en la realidad? Santiago lo hace. Santiago les dice, ustedes creen que se comportan como jueces al hacer diferencia, pero en realidad ustedes juzgan con malas intenciones y van a ser juzgados. Versículo 8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si muestras algún favoritismo, peca. Y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Les dice, mire, si ustedes se ponen en posición de jueces, lo único que van a lograr es terminar en el banquillo de acusados como culpables. El único juez es el Señor. Y este juez es misericordioso. Nadie puede considerarse religioso y discriminar a otra persona. Es inaceptable cualquier tipo de discriminación por nuestra parte. No debemos discriminar étnicamente, ni por cuestiones económicas, ni políticas, ni teológicas, ni por ninguna posición distinta a la mía. No podemos, no debemos. ¿En qué se basa Santiago para decir eso? Dice en la ley suprema de la Escritura, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús así resume la ley. Si usted y yo buscamos vivir buenas vidas cristianas, piadosas, misioneras, de servicio, pero discriminamos a otros, Santiago nos diría, somos culpables por todo. Antes de juzgar, se espera compasión, porque no habrá juicio, dice, sin compasión, para quien juzgue sin compasión. Y luego remata Santiago. La compasión triunfa en el juicio. Otras versiones dice, la misericordia se ríe del juicio, porque con misericordia no hay juicio. Y tenemos poca misericordia. ¿No se han dado cuenta de eso? Yo me doy cuenta a veces lo poco misericordioso que soy. Conmigo mismo, con otros, con mi hija o con nuestra cachorra, cuando hacen algo que no deben. Mi reacción inmediata es querer implantar un castigo, y no solo es un castigo para que se aprenda y no se vuelva a hacer. Y mis hermanas, hermanos, necesitamos ser generosos y generosas en misericordia. Dios es juez, sí es cierto, pero es alguien misericordioso. ¿Qué nos dice? Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Sí hay un juicio, hermanas, hermanos. El juez es justo, pero la misericordia triunfará en el juicio. Bien. Necesitamos ser misericordiosos. Una forma concreta de serlo es evitar la discriminación. Tercer punto que tiene en su bosquejo. Una comunidad contracultural. Quiero que usen la imaginación en este momento. Imaginen, pequeñas asambleas, iglesias domésticas del siglo I, ellas eran comunidades contraculturales en su tiempo.
lugares donde personas comunes y corrientes, a veces de los más marginales de su momento, vivían y hacían, y quiero que se queden con esa palabra, hacían una cultura diferente. Hoy en día es común que a los evangélicos nos identifiquen como quienes nos oponemos a todas las luchas sociales. Somos anti, díganme algo, ¿no? Escríbanlo en el chat. Ustedes saben de qué estoy hablando. Nos creen que somos antifeministas, antiderechos de minorías sexuales, anti-aborto, antisocial, anti-inmigrantes, y así los etiqueta. Así los etiqueta. Pregúntale a tus amigos. Antiderecho de animales. Sí, alguien puso aquí en el chat. Hoy en día, así nos ubican. Pero fíjense, la sociedad no sabe de qué se trata el reino. Las comunidades del siglo I vivieron como muestra de que el reino había llegado y su vida generó una cultura distinta. No se trató de cambiar las ideas, sino de vivir distinto, porque Santiago repite, la fe y las acciones van juntas. Las primeras comunidades eran hacedoras de la palabra y eran recordadas de mantenerse en la palabra. Las comunidades parecían obligadas a decidir, ¿nos ajustamos a las relaciones de desigualdad de la sociedad para sobrevivir o vivimos según el evangelio a pesar de las consecuencias? Las comunidades de fe fueron semilleros de una cultura distinta en el Imperio Romano. Miren, esto es porque hay un rey distinto y nos rige una ley distinta, la misericordia, la gracia. Eran comunidades escandalosas para su tiempo. Imaginen, ¿por qué los cristianos no practican el infanticidio? O sea, matar a los niños cuando nacen y más a las niñas. ¿Por qué los cristianos tratan como personas a las mujeres? ¿Por qué las mujeres de los cristianos participan en el liderazgo? ¿Por qué las hijas de los cristianos no son forzadas por sus padres para casarse? ¿Por qué las mujeres de los cristianos escogen a sus maridos? ¿Por qué algunas no se casan? ¿Por qué los cristianos recogen a los niños que otras personas abandonaron? ¿Por qué los cristianos atienden a los pobres, enfermos y a los niños? ¿Por qué un soldado romano, una mujer rica, una familia de pobres, dos artesanos, muchos esclavos, se llaman hermanos y comen juntos en la misma mesa? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un esclavo llegue a ser obispo como Onésimo? ¿Qué hay ahí en esas comunidades? Están locos, dirían en su sociedad. Dicen que el César, el emperador, que no tiene la última palabra. Dicen que los ricos no tienen la palabra. Dicen que la muerte no tiene la última palabra. Kyrios Jesus, que en griego es Jesús es el Señor. Imaginen todo eso viviendo y diciendo a un grupo de dones y doñas nadie en un rincón apartado del Imperio Romano. Era una locura. Ahora imaginen viviendo esto en los estudiantes en cada campus de la región. Sigue siendo una locura. Sigue siendo real. Este es el mensaje del Evangelio. Dios se ha acercado en Jesucristo. Arrepiéntanse. Dios no está molesto. Te ama tal y como eres. Quiere relacionarse contigo para que tengas vida y trabajes con Él en su gran proyecto de restauración de todo el cosmos. Dios está trabajando, nos llama, vienen cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá guerra, no habrá niños muriendo de hambre, no habrá mujeres asesinadas, no habrá comunidades rurales empobrecidas, no habrá políticos corruptos, ni narcotraficantes sembrando muerte, ni multinacionales explotando los recursos naturales, ni multimillonarios haciendo viajes privados al espacio mientras contaminan la naturaleza. Ya no habrá eso. Habrá paz, justicia, vida, porque Dios mismo estará entre nosotros. Hermanas, hermanos, ¿esto no es una buena noticia? Claro que sí. ¿Por qué no quieren venir a nuestras comunidades entonces nuestros compañeros? Si este es lo real, el mensaje. Dios avanza la historia en un área donde no podemos entender, pero hay otra parte donde avanza que es en lo cotidiano, donde participamos todos
y cada uno de ustedes y donde el Señor extiende su reino. Y eso significa que va más allá de creer correctamente lo que es la ortodoxia bíblica. Se trata de vivir acorde a la fe, que es la práctica o la praxis. Nuestros maestros de la misión integral en América Latina lo han dejado dicho. Don René Padilla dice, al fin de cuentas, la autoridad de la Biblia es la autoridad de la verdad para la experiencia. Y es consecuentemente en la experiencia donde se ejerce. Don Samuel Escobar comenta, la misión requiere ortodoxia, es decir, fidelidad a la integridad del mensaje, pero también requiere ortopraxis, una fidelidad al modelo en la manera de llevar a cabo la práctica misionera. Para aquellos que gozan de los debates teológicos en las redes sociales, la ortopraxis triunfa sobre la ortodoxia. Y aquí es como decimos en México, donde la puerca torció el rabo, donde las cosas se ponen interesantes. La comunidad de creyentes no es perfecta. No somos perfectos. Tu congregación local no es perfecta. La mía tampoco. Algunos ya sabemos, otros todavía no saben. El ministerio estudiantil no es perfecto. Y Santiago particularmente señala que la comunidad de creyentes no puede discriminar a nadie a partir de su situación económica ni permitir relaciones de desigualdad en la misma congregación. Y en la actualidad seguimos discriminando a los pobres en nuestras iglesias. Tenemos congregaciones de clase alta, congregaciones de clases medias, congregaciones en las periferias, en las zonas rurales. Hay otras que son más diversas, pero a veces operan modelos de desigualdad. Ustedes entienden a lo que me refiero. Los hermanos sencillos hacen cosas como limpiar el templo, cuidar los autos. Los hermanos más preparados tienen las posiciones de liderazgo. Bueno, una iglesia así no está haciendo una cultura distinta, porque la iglesia debe ser un espacio de democratización, porque todo el pueblo es pueblo de Dios, reyes y reinas, sacerdotes, sacerdotisas, bautizados por el mismo Espíritu, donde ejercemos nuestros dones particulares para edificar al cuerpo. Nuestras comunidades no pueden discriminar a otras personas, a ninguna. Todos deben de ser bienvenidos en nuestras comunidades estudiantiles. Todas, todos, todes, todos deben ser bienvenidos en nuestras comunidades. Tal vez no concuerden con nosotros, o tal vez nosotros no estamos de acuerdo con su estilo de vida, pero precisamente la función de nuestra comunidad es mostrar el reino al mundo. Es obra del Espíritu Santo el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Por eso nosotros oramos. Pero si no nos conoce nadie, si nuestras comunidades estudiantiles son de puros cristianos, somos un gueto, una luz debajo de la mesa. ¿Cuál es el papel de la comunidad estudiantil en el campus? Somos una comunidad misionera, porque en la medida que los movimientos estudiantiles permanecen en el Señor y en su palabra, podrán ser testigos veraces al mundo. Una comunidad abierta que dice, ven y ve. Es prueba de que el reino ha llegado. Y en este tiempo de pandemia, que está atenta al dolor de los que sufren, de los que han perdido y que puede brindar una palabra de consuelo y amor. Que el Señor nos ayude a hacer ese tipo de comunidades para gloria suya. Amén.